Bienvenidos a Zarabanda, nos vemos otra vez las caras. Lo que visteis después de las elecciones municipales, nuestro directo, ya no es una excepción. Vamos a seguir abriendo programas y contenidos audiovisuales desde este canal de YouTube que se va a llamar Zarabanda Televisión. Y para estrenar este programa, que va a ser temático, en línea con los temas que saquemos desde la revista, vamos a contar con 3 mujeres deportistas, excepcionales deportistas, debo decir. Me acompañan en la mesa Mónica Carazo, bienvenida. Pues muchas gracias y felicidades a Zarabanda por este nuevo espacio y seguir retando a Rivas con información diaria. Gracias por venir. A vosotros. Lola Refolio, bienvenida también. Muchas gracias también por la invitación y me sumo a las gratificaciones de mi compañera por el espacio y enhorabuena. Gracias a vosotras. Y Cristina también, Cristina Pulido, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias también por poder estar aquí con vosotros y poder aportar lo que pueda. Muchas gracias. Pues abrimos con un tema que desde este verano ya es pues uno de los temas que van a ir en auge, que es el deporte femenino. Y queríamos hablar con vosotras, pero queríamos también empezar, como no puede ser de otra manera, hablando de Rivas. Entonces te quería preguntar, Mónica, ¿cómo ves la situación del deporte local, más en general, luego iremos al femenino, en Rivas, en nuestra ciudad? Yo creo que nuestra ciudad, y seguro que lo compartimos aquí todos, es un referente o una de sus identidades es esa ciudad del deporte. Y fundamentalmente es gracias pues, a todo ese tejido de entidades y clubes deportivos y a sus deportistas que llevan a gala, con orgullo y con muy buenos resultados, el deporte ripense. Y yo creo, o el nombre de nuestra ciudad a todos los niveles. Y yo creo que uno de esos éxitos es sobre todo también por esa apuesta del deporte base, que al final son nuestras escuelas deportivas, de las que luego se nutren esos clubs y que al final creo que es donde debe emanar todo, de esos valores, con ese Rivas entrena valores, para que de ahí quien luego quiera pueda profesionalizarse y dedicarse ya a un ámbito más federado, más específico, pero yo creo que nos podemos enorgullecer y es gracias a todo ese tejido que tiene nuestra ciudad. Era quizás algo llamativo, ¿no? Veíamos en el número de la revista que la inversión a lo mejor no es mucho más alta que otros municipios y sin embargo esa base que se ha ido generando con el tiempo sí que permite que haya pues, muchísimos deportistas o deportistas como vuestro caso que sí que tienen mucho éxito dentro y fuera de Rivas e incluso pues, áreas deportivas donde Rivas podemos decir que destaca, ¿no? Una cosa que me llamaba la atención es que Lola también es concejala de mantenimiento y no os habéis conocido en el pleno, os habéis conocido en Diablillos de Rivas. Así es, coincidimos ahí, hubo una etapa de nuestra vida en la que compartíamos club, compartíamos esa pasión por el triatlón y en el club de los Diablillos de Rivas. Sí. ¿En qué otros ámbitos os parece que destaca Rivas? Hombre, yo creo que el tejido asociativo en general, es decir, esa participación ciudadana, pero si hablamos de deportes es que es muy difícil ceñirse porque tenemos la suerte de tener grandes resultados en muchas disciplinas. Desde ser referente a lo mejor en triatlón, como año a año nos demuestran tanto las chicas como los chicos del club, pero tenemos a los osos de Rivas, tenemos otras disciplinas de patinaje, hasta incluso en agility, o sea que yo creo que centrarnos en una es muy difícil porque por suerte tenemos muchos clubes, muchas disciplinas que han llegado a lo más alto. Tenis de mesa, tiro con arco, patín velocidad. Qué bueno, qué bueno. Yo la verdad que daría referencia a la accesibilidad que tenemos los deportistas para todos los polideportivos que tiene la ciudad. Yo estoy encantada de poder participar en todos los polideportivos, accesibilidad a gimnasios, a los carriles bici que tenemos por toda la ciudad. Al final tenemos bastantes recursos y eso hace que, bueno, pues que al final evolucionemos, ¿no?, en nuestro municipio. Con lo cual, en ese sentido, para los deportistas estamos contentos, ¿no? Y que podamos tener también lo que dice Mónica, una base en la que pues, todas las escuelas los niños desde la base, desde las escuelas, pues puedan poder desarrollarse aquí en este municipio y luego poder volar, ¿no?, a las federaciones y bueno, pues lo que decimos, que al final eso se está viendo, estamos cosechando éxitos en general en el deporte ripense y a nivel mundial se ve claramente. Entonces, bueno, pues yo también quería destacar la diferencia, o sea, el gran marco que hay de edades. O sea, tienes para las escuelas en predeporte y luego tenemos niños hiperactivos a esas edades hasta que se deciden a qué les gusta más. Y luego tenemos, tanto para élites como para aficionados, en todas las diferentes escuelas, grupos de edad
y o sea, incluso para nuestros mayores, Para los mayores de 65, las también actividades al aire tenemos libre, actividades deporte al al aire aire libre y gratuitas, que también es importante, ¿vale? Que en otros sitios no ocurre, y es verdad que aquí le damos oportunidad a toda la población y a todos los niveles. Y siguiendo contigo, Lola, justo este verano con ese 20 de agosto, donde el golazo de Olga Carmona nos mete, nos hace ser campeonas del mundo, tú has vivido digamos, el avance de la consolidación del fútbol femenino, prácticamente has ido creando cuando estabas tú en tu trayectoria profesional, estuviste en la selección castellana, todavía no era madrileña. Sí. Cuéntanos cómo fueron esos orígenes de ese fútbol femenino que ha ido eclosionando y que ahora vemos un poco esos éxitos ya llegar. Pues es cierto que yo comencé toda mi andadura como futbolista desde el año 83, que es justo mi primera ficha, porque antes era una federación única. La primera competición que se hace a nivel femenino de fútbol se le llama la Copa de la Reina, que es como se hacen de diferentes grupos que nos enfrentábamos entre ellos, ¿no? Y justo en el año 83 es cuando por fin se empieza que me he cogido la información, ¿vale? Cuando las federaciones de fútbol empiezan a crear una competición de fútbol femenino, ¿no? Y luego estuvimos todo el recorrido, y la primera Liga Nacional se juega en el año 88-89. Yo venía del Pozo del Tío Raimundo, de un barrio que además tenía dos equipos, en aquella época dos equipos de fútbol femenino federados, estamos hablando de 84, 85, en el año 87 yo pasé al Alcobendas porque precisamente se empezaba a jugar la Liga Nacional y hombre, con 17 años me parecía, bueno, pues el máximo, ¿no? Sí, corregirte porque yo nunca he cobrado dinero del fútbol. Claro, o sea, yo no soy profesional del fútbol, muy distinto en ese momento. Porque no existía. Le costaba dinero seguramente, porque en aquel momento claro, no existía lo primero, y lo segundo, lo que ocurrió fue el primer intento de profesionalizarnos, claro. Lo hizo en el año 88-89 Jesús Gil, que después de que Alcobendas quedara campeona de la Reina, que te digo que era la competición como primera división, ¿no? O sea, lo que se hacía Liga Nacional de aquel entonces, Jesús Gil creó dos equipos, llevándose lo mejor de Madrid, de las mejores jugadoras de cada equipo, y a cada una nos ofreció una cuantía, ¿no? Económica. Yo recuerdo que a mí yo tenía un papelito donde fichaba eran 1 millón de pesetas por la ficha, y eran 100.000 pesetas, ¿no? Por cada mes y primas, cosa que jamás nos pagó. Todas las compañeras del Alcobendas, nos fuimos 8 compañeras, ¿vale? A formar tanto el Atlético Villa de Madrid como el Oroquieta Villaverde, que eran los dos equipos que formó Jesús Gil, que yo creo que duraron 1 temporada y media, porque terminamos la temporada echándolos porque no nos pagaban, nos dieron un cheque sin fondo de un banco de Villaconejo por 11 millones de pesetas. Pero bueno, todo eso ya, ¿no? Hay un gran recorrido de después, ¿no? Porque, ya te digo, en aquella época todo era como muy nuevo, todo empezaba, nada llegó luego a su fin porque nunca llegamos a cobrar. Claro. Y entonces, al final, yo creo que aquella época el Oroquieta Villaverde se quedó durante un montón de años como referente, ¿no? Como campeón de Liga y de Copa a nivel nacional, porque es verdad que era un equipo muy potente, ¿no? Justo esas promesas incumplidas resuenan mucho con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que incluso con mejores condiciones, que ya empiezan a tener convenio, empiezan a tener avances, pero sigue habiendo muchas demandas que no están siendo escuchadas del fútbol femenino. ¿Qué problemas recuerdas en ese momento que estás ahora recordando con lo que estaba pasando ahora? Pues mira, en cuanto a lo económico, compañeras mías que realmente querían vivir un poco, que era sacar un sueldo jugando al fútbol, se tenían que ir a Japón, como María del Mar Prieto. Creo que el primer equipo que empezó a pagar, pero que no eran profesionales, porque realmente nunca ha podido ser profesional el fútbol femenino hasta el acuerdo de 2021, hasta los estatutos de 2021. Claro. ¿Vale? Lo que se hacían eran contratos mercantiles, por así decirlo. Y luego, además, normalmente lo que te daban era la casa, otro trabajito extra para que te pudieras rellenar el sueldo y puedas vivir en otro sitio fuera de tu entorno y jugando al fútbol, ¿no? Claro. Y creo que fue el Levante, uno de los primeros que empezó a apostar realmente por ese tipo de contratos. Y luego, en cuanto a la presión, en cuanto a las condiciones en las que te ponen, ¿no?
entrenadores. Es cierto que tú piensas que en muchos equipos existe el baloncesto masculino, el baloncesto femenino, balonmano masculino, balonmano femenino. En fútbol no. En fútbol existe el fútbol y luego una cosa que llaman fútbol femenino, que debe ser que juegan a otra cosa, o debe ser que jugar a la pelota cuando eres mujer es diferente, ¿no? ¿Y había machismo ya entonces desde la federación? Siempre hay un machismo y siempre ha habido presión. O sea, lo de que las compañeras, yo cuando las oigo decir a estas pobres mías que ya son profesionales, campeonas del mundo, ¿no? Que se dice pronto, pero que es lo máximo. Que llenan estadios, que era el sueño cuando yo era pequeña. Que juegan como nadie. Que juegan como nadie, por supuesto. Cuando les dicen que les hacen dormir con las habitaciones abiertas, a nosotros nos hacían dormir cuando jugábamos los campeonatos con la selección, en los campeonatos autonómicos, nos hacían dormir con las habitaciones abiertas. Había algún seleccionador que decía que aquellas que se cambiaban de habitación no se las iba a llevar. Las compañeras que tenían una orientación sexual que ellos consideraban que no era la acorde con la que tenían que tener, todo eso nos condicionaba mucho. Y además yo recuerdo que hubo seleccionadores que no se llevaban a cualquier compañera que fuera abiertamente lesbiana. O sea, eso sí que era una presión que tenían mis compis muy, muy grande. Igual que yo me atrevería a decir que toda esta estética que las marcan, yo creo que está marcada. Claro. Si no, tú crees que a todas las jugadoras de España les gusta tener el pelo largo y coleta y salir semi-maquilladas a jugar. Yo creo que esas cosas vienen marcadas de alguna manera y quizá uno de los grandes, de las primeras cosas que han pedido, has visto que ha sido o sea, que dimitiera todo el departamento de marketing, ¿no? Porque yo creo que esa presión la deben de tener marcada. Una cosa muy llamativa era que sí que existía un observatorio de igualdad y que no había ni constancia de que hubiera habido ninguna reunión, ningún tipo de acción dentro de la federación. No la ha habido. En otros deportes está un poco mejor la cosa, Cristina. Vosotros en el ciclismo dijisteis, aquí no esperamos, aquí montamos ya una iniciativa, que fue Woman in Bike, que tú iniciaste prácticamente y que además has sido lideresa en Rivas de varios grupos. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Sí, así es. Nosotras es a nivel nacional, ¿no? Esto lo lleva es un proyecto que lo lleva la Federación Española de Ciclismo. Y bueno, pues tuve la oportunidad de poder iniciar este movimiento aquí en Rivas. Y bueno, dentro de lo que cabe, cuando yo empecé a montar en bicicleta fue a raíz de este proyecto. Desconocía el ciclismo como lo conozco a día de hoy, que ha sido una corta trayectoria, pero bueno, ya es un mundo, ¿no? enorme y maravilloso, la verdad. Y bueno, el ciclismo femenino, pues como el fútbol, como dice Loli, ¿no? está emergiendo ahora. Realmente todavía queda muchísimo recorrido. Nosotras dentro del programa Women in Bike fomentamos el ciclismo de una manera lúdica, ¿no? De ocio, para que la mujer pues esté activa en el deporte, que además interaccione a través del ciclismo pues, en un ámbito pues eso, a nivel pues de compañerismo, de ayuda, de lo más básico, de arreglar un pinchazo. O sea, nosotras nos interesa que la mujer sea independiente y que pueda hacer una ruta, que se ponga su GPS, que pueda arreglar su pinchazo y bueno, pues que disfrute de todo lo que tenemos aquí en Rivas, que es que tenemos a 2 kilómetros de nuestra casa pues unos paisajes espectaculares y que podemos hacer rutas larguísimas, ¿no? Por la zona de la comarca que no se puede, vamos, que son maravillosas y podemos hacer muchas cosas, es muy variado. Entonces, bueno, pues un poco fomentamos esa parte del ciclismo femenino, ¿no? de manera saludable. ¿Crees entonces que sí que hay como, igual que hablamos del fútbol, que a lo mejor es como el más masculinizado probablemente, y con este ambiente incluso machista, ¿crees que sí que el ciclismo u otras disciplinas puede haber más apertura, a que haya más igualdad dentro del deporte? Bueno, a día de hoy todavía está costando, ¿no? Yo creo que sigue habiendo bastantes diferencias a nivel económico, por supuesto. De hecho, este año, digamos que los equipos UCI, los equipos hay femeninos, equipos World Tour como Movistar, y luego están los equipos UCI, que bueno, pues son una segunda división.
Y para que veáis que está mal la cosa, los equipos UCI van a desaparecer varios porque no ha salido ahora este año, ¿no? La UCI ha decidido que todos los equipos UCI que tienen que pagar a las deportistas para para profesionalizar el ciclismo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no existen patrocinadores suficientes que apuesten por estos equipos, con lo cual no hay una sostenibilidad y van a desaparecer. Con lo cual muchos equipos amateur en el que uno de ellos estoy yo, pues voy a tener compañeras profesionales que el año pasado estaban en un equipo profesional, ¿no? Con lo cual es un futuro bastante incierto. Pero bueno, dentro de esto pensamos que sí que podemos tener ahí una luz, ¿no? Relacionado con que podemos mejorar en este aspecto y poco a poco. Lo que pasa es que necesitamos una base. Digamos que lo que ha dicho, ¿no? Loli, que al final es como existe el fútbol, ¿no? El fútbol. Pues aquí existe el ciclismo, lo que se consume es el ciclismo masculino. Y las que corren algunas vueltas o, bueno, ahora a día de hoy el Tour de Francia, menos mal que ya está teniendo bastante buena aceptación y mucho público, pero hemos pasado mucho para que eso emerja, ¿no? Y bueno, pues es lo que decimos, que al final dentro del ciclismo femenino falta mucho todavía por avanzar. Y aunque tenemos estos equipos UCI que van a desaparecer, esperemos que tengamos en un futuro muy cercano pues marcas, patrocinadores, entidades que nos apoyen y nos ayuden, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... A nivel local... Sí que es verdad que las cosas están cambiando muchísimo porque lo principalmente que estamos creando referentes, ¿no? O sea, yo cuando jugaba al fútbol, cuando comencé a jugar al fútbol, mi pasión era el fútbol y todo me iba al fútbol, ¿no? Y a mí en casa, mi madre, por ejemplo, me prohibía jugar al fútbol. Ostras. Claro, ella veía que yo iba a tener un rechazo social, ella veía que a mí me insultaban, me decían marimacho, bueno, pues todos y cada una de las anécdotas que contamos todas las compañeras que hemos jugado el fútbol en los 80, ¿no? Y realmente ahora tenemos la suerte, o sea, en aquellas teníamos la suerte de que nos dejaran jugar al fútbol. Nunca nos han considerado futbolistas como tal. El apoyo ahora ya sí que es diferente, el apoyo familiar yo creo que ya lo tienen casi todas las niñas, ¿no? Y los referentes también. Yo he tenido conversaciones con jugadoras actuales que dicen, no, es que vosotras erais las pioneras. Es cierto, claro. O sea, yo sigo jugando al fútbol con una ficha federativa con las mismas compañeras de hace 40 años y si tuvieras el marco de las compañeras que estamos jugando ahí, a lo mejor un 80% hemos pasado por un 80% por la selección madrileña durante un montón de años y un 60% por la selección femenina, porque éramos las mismas todos los años y durante un montón de tiempo, ¿no? Eso sí que ha cambiado. O sea, tener referentes y tener escuelas de fútbol femenino abre mucho las puertas y quita bastante presión social, ¿no? Claro. Entonces, al final, digo que admiro también de las que sois pioneras, porque claro, imaginaros las limitaciones que habéis tenido en vuestra época, digamos, de machismo, bueno, pues y la actitud de seguir adelante y de manteneros ahí durante años. O sea, a mí me quedo... Yo creo que al final lo decías un poco, es verdad que algo va cambiando. Sí. Lamentablemente tienen que pasar cosas como la que han pasado con la final que todos conocemos, que no hace falta que lo revivamos, porque al final algo que ha sido un logro se ha quedado eclipsado por todo lo pero malo, eso ¿no? ha hecho volver a remover la conciencia social para evidenciar que antes a lo mejor la lucha más era esa estigmatización de que había deportes masculinos, deportes femeninos, que todavía ocurre, pero eso en menor medida, para dar un salto más y decir, no, ahora lo que queremos es... Pasado ese escalón, vamos al siguiente, que es igualar, en este caso, tanto el deporte femenino como el masculino. Equiparar que una futbolista mujer tiene que tener los mismos derechos que un futbolista hombre y así continuar. Claro. Y es verdad que aquí en Rivas, que a lo mejor tenemos la suerte de que en ese deporte base, además, muchas niñas ya tienen muchos referentes. Total. En esta ciudad que ha dado tan buenas deportistas, también hombres, pero como estamos centrándonos un poco más en el deporte femenino,
tienen, desde luego, como decíamos, Sandra, Paula y Yolanda, del sub-17, claro, campeonas del claro. mundo, judocas, tienen referentes en tantas disciplinas que al final pueden ver que es posible. Y esas pioneras, en este sentido, también logrando esos objetivos deportivos, son un referente para las niñas de esta ciudad, que A mí las ven me- como me ídolos llamaba- a los que Me poder llamaba mucho la seguir. atención hablando con Sandra para la entrevista, que ya están en los cromos, ya están en los videojuegos, que me parece como un hito muy simbólico, Cuando ¿no? nosotras nos sentamos con ellas, que nos Claro. trajeron, pues se les recibió en el ayuntamiento y pudimos estar conversando, les dijimos, es que lo que no sabéis es lo que habéis hecho por esta ciudad. No tanto poder decir nosotros que tenemos unas campeonas ripenses, sino cómo esas niñas de los distintos clubes están viendo en vosotras un referente y una estela que a lo mejor poder seguir. Y eso al final, a lo mejor ellas que han tenido otra pelea para poder llegar ahí, desde la pelea típica que es el día a día, sacrificio que supone entrenar y poder llegar a todas las disciplinas, esa pelea que estábamos contando. Es decir, abrirte hueco en un deporte muy masculinizado, llegando a ser campeonas del mundo. Digo, pues eso para nosotros hasta es secundario. Habéis logrado algo mucho más por esta ciudad, que también es ser un referente para esas niñas. Y quiero preguntaros, ¿qué veis distinto en esas dificultades cuando se está a lo mejor estudiando y siendo deportista a la vez, o en esas edades un poco más tempranas, ya casi adolescencia, donde muchas veces se produce esa diferencia entre esas niñas más jóvenes que comentabais antes, que sí que se apuntan mucho en Rivas, y luego esas diferencias que se van agrandando? Yo creo que al final... Como bueno, deportista, ¿vale? Como deportista creo que es muy difícil cuando te dedicas a un deporte casi en exclusiva, porque al final estamos hablando de niñas o mujeres que nos dedicamos al deporte en exclusiva, dejas fuera muchas relaciones sociales, entonces cuando estás en una edad temprana como la que dices es muy complicado. Primero, que se te matiza por cómo se te está formando tu cuerpo cuando eres deportista, cuando eres mujer, porque si tienes demasiados músculos ya no estás dentro de los cánones. Segundo, que tu entorno al final te aleja, o sea, tus deberes como deportista, ¿no? Tus obligaciones como deportista, más tu responsabilidad de formación estudiantil, te aleja de muchos campos del ámbito social donde luego no encajas. Entonces, es verdad que luego en los institutos, en todos los sitios se ve como de forma diferente el entorno al final de las niñas que se dedican a un deporte competitivo de alto rendimiento o un deporte competitivo muy exigente. Pues son niñas que no encajan en el resto, a esa edad no encajan dentro de la sociedad. Yo ponía ¿no? el ejemplo, cuando veníamos aquí, que estábamos hablando de los diablillos y demás, yo venía de fuera de Rivas, llegué con 10 años, pero cuando aterricé aquí venía otro deporte, del bádminton, que ahora también existe, pero cuando llegué no había bádminton. Claro. ¿Y a dónde me empujó el querer encajar dentro del cole en el que aterricé? A otro donde ya Al había, voleibol. claro. ¿Por qué? Porque las niñas con las que yo estaba empezando a entablar una relación, que eran de mi cole, estaban todas dentro de voleibol. Entonces, al final es verdad que lo que decía, el encajar. Esa presión. Yo sí que creo que está ese salto a cuando pasas a otros niveles de formación que requiere un doble sacrificio. Pero, sin embargo, yo creo que cuando tienes una disciplina deportiva, yo creo que esa disciplina deportiva te ayuda también en los estudios. Aquí en Rivas yo creo que también las escuelas fomentan eso, ¿no? Porque las niñas con las que, por ejemplo, en mi caso en bicicleta, que yo he participado pues, con Juventud, ¿no? Y me han preguntado, ¿y cómo es posible que trabajes? Porque ellas, en mi caso, pues trabajo, estudio, entreno y además, pues bueno, lo que decimos, lo que dicen ellas también, que es el deporte al final es la forma de vida de la persona que lo hace. Entonces, no concebimos otra forma de hacer las cosas, sino que para nosotras es pues, desarrollo personal también. O sea, el deporte nos ha desarrollado, nos ha hecho ser como somos ahora. Dejaba justo antes del Mundial el presidente de la FIFA que el Mundial femenino, no sé si tenía una audiencia de entre el 40 y el 60% del Mundial masculino, creo que era eso, el 50-60%. Y sin embargo, los derechos televisivos, que dices, pues pagarán un 60%, ¿no? Pagaban 10 veces menos. Ellas no tienen Entonces derechos. dices, Ellas, es que no tú piensas puede que ser. las jugadoras de fútbol a día de hoy no tienen derechos audiovisuales. Claro, Ninguno. cuando es la principal fuente de ingresos de los futbolistas profesionales masculinos. Ninguno. Y entonces te tienen que buscar las 4 o 5 privilegiadas y que, por favor, que no dejen de hacerlo, el apoyo de las marcas. Claro. Pero eso es a nivel personal, no es ni siquiera a nivel de club.
ni a nivel de muchísimo menos, excepto la Liga, que por eso lleva su propio nombre, ¿no? La Liga Iberdrola. O sea, una serie Y como de están cosas. peleando y van a ganar más derechos, estoy convencido. Seguro, porque además no van a parar. ¿Cuál Que eso, es las el siguiente mujeres- paso que queréis ver en el deporte femenino en España? Por ir cerrando como en positivo de lo estamos logrando. Pero en todos los deportes o... Es que, Barra libre. hombre, la igualdad real. Más Pero que en el hay que deporte, llegar, en claro. la sociedad en su conjunto, Claro, quiero decir, porque es pero- que parece mentira que todavía tengamos que decir que hay que pelear por la igualdad real entre hombres y mujeres. Y tenemos que cuidar mucho, mucho, mucho a nuestras niñas para que hagan y luchen y sueñen en grande y que es lo necesario, porque además se puede hacer. O sea, yo era, ya te digo, estamos hablando de épocas muy difíciles, ¿vale? Pues creas esos lazos de unión tan fuertes que lo hablaba con Yolanda Sierra, ¿no? Con Yoli, decía, es que María Gador es compañera mía de toda la vida del fútbol 11, ¿no? Y tanto Laura Torbisco, que es la que lleva ahora la Federación Madrileña, pero es que con la catalana pasa lo mismo. Acaban de hacer un mundialito que se hace en Jerez, que vienen americanas, que vienen de las antiguas compañeras, que imagínate, te voy a decir, sub 45, sub 50, sub 55, sub 60, ¿vale? O sea, que estamos hablando ya de mujeres con una carrera deportiva y ellas siguen con los mismos sueños y con las mismas ganas, ¿vale? Eso hay que plasmarlo en la realidad, en que tengan el apoyo familiar, que tengan la facilidad económica que merecen. Yo me sumo a vosotras, o sea, igualdad real, de verdad, o sea, que digamos que no hay una comparación, es que básicamente eso, sino que el fútbol femenino sea fútbol femenino y ya está, ¿no? Que tengamos esa misma posibilidad, realmente la nuestra. El buscar nuestro hueco en la sociedad y en el deporte y que se pueda decir, pues, vamos a ver el partido de fútbol de, pues, el próximo que haya, de tal, y que sea normal y corriente el que se pueda ver así, ¿no? Y ya está, simplemente Y por eso o sea, que no se igualdad. olvide y que siga sonando ese se acabó, que yo creo que es lo que todos al final nos ha quedado de este gran logro deportivo, pero sobre todo de este gran logro, repito, de remover la conciencia de la sociedad. Yo creo que ese se acabó no tiene que terminar. A mí permíteme que es verdad que eclipsa, ¿no?, el éxito, pero es un por fin. O sea, para nosotras que lo hemos vivido dentro es un por fin. Es lamentable, y lo puedo decir yo, no ella, es por fin. lamentable que haya habido muchas mujeres deportistas en el fútbol femenino que hayan estado intentando alzar la voz y lejos de ser escuchadas hayan sido apartadas y haya tenido que ser algo Después de televisivo ganar, claro. que ha eclipsado un logro deportivo cuando se haya escuchado esas voces. O sea, que tengamos que llegar a esos extremos es lo que tampoco puede ser. Que es verdad que es lamentable, pero es un por fin, pero fijaos cuánto queda por hacer si hemos tenido que llegar a ese extremo para que alguien que lo único que estaba diciendo es escuchadnos, que no tenemos ni siquiera nuestros derechos garantizados, ahora es cuando se les haya escuchado y ojo, porque la sociedad se ha sumado ya que ha sido imposible tapar eso. Si hubiese podido quedar un poco a lo mejor apartado, creo que lamentablemente a lo mejor seguirían no siendo escuchadas sino apartadas. Por eso además, que no acabe ese se acabó y que Eso es. sigamos Y además quienes que tenemos no espacios sirva- diciéndolo. claro, que no sirva no sé cómo decirlo, ¿no? De champán, ¿vale? Que sube y luego cuando ya ellos, porque ellos son los que van a encargar de calmar las aguas, de enfriar, de relativizar todo. Exacto, de dejarlo a un lado. Se quede lo básico y lo importante se quede fuera, porque tenemos que seguir luchando por que nuestros derechos como mujeres, como deportistas, se vean resueltos y se vean... Y por eso quienes tenéis responsabilidad en medios de comunicación y quienes tenemos responsabilidad institucional, tenemos que continuar nosotros poniendo todas las herramientas que están en nuestro alcance para que esa igualdad sea real en el deporte y en la sociedad, y vosotros para que estos casos de desigualdad no queden tapados y ese se acabó se siga escuchando para que nadie se olvide que queda mucho por hacer. Pues nos quedamos con eso para acordarnos
de ese se acabó y agradeciendo sobre todo a todas las mujeres deportistas todo lo que están ganando dentro del campo y todo lo que están ganando también fuera del campo. Así que muchas gracias por seguirnos y bueno, ved fútbol femenino y seguid el deporte femenino.